Pensemos un momento en el ajedrez de hoy. Campeonatos mundiales, supercomputadoras, transmisiones en vivo. Pero ¿cómo empezó todo? Bueno, mucho antes de todo eso, allá por 1834, hubo una serie de partidas que lo cambiaron todo. Hoy vamos a clavarnos en ese enfrentamiento épico. Louis Charles de la Bourdonnais contra Alexander McDonald. Esta fue la batalla que, en esencia, inventó las grandes rivalidades del ajedrez y definió lo que era ser un campeón. ¡Qué frase! Con estas palabras, la Bourdonnais no solo estaba diciendo «te voy a ganar». No. Estaba declarando toda una filosofía de juego. Para él, el ajedrez era arte. Era ataque, era belleza en el campo de batalla. Esta frase captura a la perfección la energía casi volcánica que este hombre trajo a su legendario duelo. Ok, para entender de qué va todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Estamos en Londres, verano de 1834. El ajedrez es muy popular, sí, pero no hay nada formal, ni campeonatos oficiales, ni nada por el estilo. Así que este encuentro, fue mucho más que unas cuantas partidas. Fue el primer gran duelo internacional. Un choque de todo, de mentes brillantes, de naciones, de personalidades. Toda Europa estaba pendiente. Y claro, para entender la magnitud de este choque, tenemos que conocer a los protagonistas, porque de verdad no podían ser más diferentes el uno del otro. Y esas diferencias, esas chispas, se notaban, y mucho, tanto sobre el tablero como fuera de él. Y aquí lo vemos clarísimo. Por un lado tenemos a la Bourdonnais, el francés. Imagínense al típico bon vivant, el alma de la fiesta en el famoso Café de la Régence de París. Súper rápido, emocional, un verdadero torbellino. Y del otro lado, a McDonald, el irlandés. Todo lo contrario, la calma personificada, súper metódico, silencioso, un estratega que podía pasarse horas calculando una sola jugada. Una paciencia casi sobrehumana. Y por si fuera poco, la historia personal de la Bourdonnais le echaba más leña al fuego nacionalista. Resulta que su abuelo fue un famoso comandante naval francés que luchó contra los británicos. Así que para la gente de la época, este match no era solo ajedrez, era como una continuación de la guerra franco-británica, pero esta vez librada en un campo de batalla intelectual. Imaginen la presión. Mientras tanto, del otro lado del canal estaba Alexander MacDonald. Él era la Gran Muralla. El jugador más fuerte de las Islas Británicas, el campeón de Londres, sin discusión. Su estilo era completamente diferente. Lento, preciso, casi asfixiante. Buscaba el más mínimo error del rival para, poco a poco, convertirlo en una ventaja ganadora. Un adelantado a su tiempo, casi un precursor del ajedrez científico. Literalmente el polo opuesto del impetuoso francés. Y con este escenario, pues, llegamos al enfrentamiento. Y ojo, no estamos hablando de un torneo de fin de semana. Para nada. Esto fue una prueba de resistencia brutal, tanto física como mental, algo nunca antes visto en la historia del ajedrez. Una auténtica odisea sobre el tablero que se extendió durante meses. 85 partidas. A ver, detengámonos un segundo a pensar en eso. Hoy en día, un campeonato del mundo se decide en, ¿qué? ¿Menos de 15 partidas? Este número por sí solo lo dice todo sobre la intensidad, la terquedad y lo increíblemente parejos que estaban estos dos monstruos. De hecho, fue tan extremo que después de esto, todos se dieron cuenta de que había que ponerle reglas y acortar los futuros campeonatos. Pero aquí viene lo más fascinante. ¿Cómo se traducían estas personalidades tan opuestas en el tablero? Bueno, era una colisión total. Un choque frontal entre el ataque puro, sin miedo a nada, y la defensa fría y calculadora. Literalmente un duelo de fuego contra hielo que redefinió lo que era posible en el ajedrez. Esta cita de alguien que estuvo ahí lo resume perfecto. La Bourdonnais jugaba casi por instinto, moviendo sus piezas con una confianza brutal, a menudo en segundos. MacDonald, en cambio, se sumergía en un mar de cálculos, analizando cada posibilidad hasta por 2 horas para una sola jugada. ¿Se imaginan la tensión en esa sala? El silencio, la espera. Increíble. Y su comportamiento durante el match era otro espectáculo. La Bourdonnais era todo un showman. Terminaba una partida y seguía jugando por dinero, bebiendo, socializando. MacDonald, en cambio, era la otra cara de la moneda. Terminaba cada encuentro completamente agotado. Se retiraba a su cuarto a caminar en círculos por horas, procesando mentalmente la batalla que acababa de librar. Ahora, hablemos de táctica. El arma secreta de la Bourdonnais, su firma, era su uso de los peones. Para la época, era algo revolucionario. Los lanzaba al ataque sin miedo, sacrificándolos para crear lo que los cronistas llamaron una marea imparable. El plan era sencillo:
abrumar las defensas del rival con una avalancha y abrirle paso a sus piezas más poderosas. Y esta posición es el ejemplo perfecto, la joya de la corona de esa filosofía. Es la partida 62. McDonald, con las piezas blancas, tiene una dama de ventaja. Una dama, la pieza más poderosa del tablero. Pero observen la posición. Está completamente perdido. Es impotente. Los peones negros de la Bourdonnais son una amenaza de muerte, a punto de coronar. A McDonald no le quedó otra que rendirse. Esto es pura genialidad. Nos enseña la filosofía del francés. Para él la iniciativa y el ataque eran mucho más valiosos que el material. Pero cuidado, la Bourdonnais no era solo un jugador brillante y ya. También fue un teórico fundamental. Se dedicó a estudiar el juego, a ponerle orden. Escribió un tratado muy importante y, en 1836, fundó Le Palamède, y esto es clave. Fue la primera revista de la historia dedicada exclusivamente al ajedrez. Así que su legado no es solo como jugador, sino también como divulgador. Sin embargo, a pesar de toda esta gloria deportiva, esta historia no tiene un final de cuento de hadas. Para nada. El destino de estos dos genios quedó marcado para siempre por este enfrentamiento. De una forma muy trágica, sus vidas quedaron unidas, incluso mucho después de que terminara la última partida. Y esta línea de tiempo, bueno, es durísima. Miren, apenas un año después del match, McDonald falleció por una enfermedad. Tenía solo 37 años. Unos años más tarde, en 1840, le tocó a la Bourdonnais. A pesar de toda su fama, murió en la pobreza y encima en Londres, la misma ciudad de su mayor triunfo. Tenía 43 años. Y aquí, la historia nos regala un giro final, una de esas ironías poéticas del destino. Resulta que estos dos grandes adversarios, el francés y el irlandés, que lucharon con tanta ferocidad sobre el tablero, terminaron enterrados en el mismo cementerio de Londres, a solo unos metros de distancia el uno del otro, unidos para siempre por la muerte, igual que lo estuvieron por su legendaria rivalidad en vida. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es el verdadero legado? Bueno, este match fue un antes y un después. Creó el arquetipo de la rivalidad en el ajedrez. Su inmensa popularidad demostró que el ajedrez podía ser un espectáculo de masas, y eso sentó las bases para los campeonatos mundiales. Y lo más importante, probó que el choque de estilos opuestos es la esencia del drama deportivo. Y todo esto nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Qué es lo que hace que una rivalidad sea legendaria? ¿El genio compartido o los estilos totalmente opuestos? La historia de la Bourdonnais y McDonald parece decirnos que se necesitan ambos ingredientes. Dos genios jugando a un nivel similar, sí, pero con filosofías fundamentalmente opuestas. Quizás es en ese choque de mundos, en esa colisión de fuego y hielo, donde realmente nacen las leyendas.